buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Hoy vamos a compartir con dos amigos que tienen mucha experiencia en temas internacionales. Además, una de ellas es presidenta del CEDECON, del Centro de la Defensa de la Constitución. Nos acompañan hoy acá en el estudio Fernando Carrera, ministro de Relaciones Exteriores, y Marta Altolaguirre, presidenta del Centro de Defensa de la Constitución y ex viceministra de Relaciones Exteriores. Y ambos cargos nos van a servir para la charla que vamos a tener hoy. Así que bienvenidos a ambos. Marta, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito en los primeros segmentos del caso más reciente que está en todas las noticias, y es el caso de Alfonso Portillo. Es noticia porque es un expresidente extraditado. Se ha hablado mucho de que es el primer presidente de América Latina que es extraditado a Estados Unidos, y siempre me sacan el tema de Noriega. Noriega no fue extraditado, Noriega se lo llevaron de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos directo, así que no hubo extradición de por medio. Salvando esa excepción, es el primer presidente realmente de América Latina que es extraditado a Estados Unidos. Eso ya de por sí es anormal, es fuera de la norma, es excepcional, pero vamos a hablar un poquito acerca de la mecánica, cómo se da, cómo se cumple, porque se hizo mucha alaraca, Fernando, con respecto a la forma en que se dio la extradición. Hablemos un poquito del proceso que se llevó a cabo, qué normas se siguieron y un poco la cronología. Sí, bueno, realmente el proceso de extradición es mucho más largo que lo que pasó la semana pasada. Hay mucha gente que cree que la semana pasada se generó el proceso de extradición. El proceso de extradición empezó hace 2 años atrás, en el 2010 de hecho, cuando se planteó la demanda por parte de Estados Unidos de extradición. Y se volvió una realidad esa extradición desde un punto de vista jurídico, en el momento en que en el gobierno del presidente Álvaro Colón se acordó, por medio de acuerdo gubernativo, autorizar la extradición del expresidente Alfonso Portillo. De ahí lo que seguía era nada más lo que se llama la ejecución administrativa de la acción. ¿Okay? No había un proceso legal más que poder llevar a cabo con respecto a la extradición propiamente. Lo que decía obviamente la norma es que la extradición no podía llevarse a cabo, ejecutarse de manera administrativa, hasta que no se hubiera podido terminar todos los procesos que tuviera en este caso el expresidente Alfonso Portillo acá en Guatemala, donde había una acusación de peculado. Correcto, había un juicio de por medio aún que estaba pendiente de que se ejecutara en ese momento. Y esto se llevó a cabo y la sentencia se volvió firme, quiere decir sin ningún recurso adicional, el 20 de mayo precisamente. ¿Okay? Entonces el 21 de mayo, sabiendo que esto había sucedido, yo procedí a enviar unas notas, que es lo que uno tiene que tener como relaciones exteriores para empezar el proceso administrativo de extradición, unas notas a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional para tener certificación que efectivamente no existía ningún recurso pendiente. Cualquier recurso pendiente que hubiera estado en ese momento implicaba que la extradición no podía proceder hasta que no se agotara el recurso. Recibimos el día 22, el miércoles 22, las notas de respuesta de la Corte Suprema y de la Corte Constitucionalidad estableciendo que no existían recursos pendientes ni para el caso de peculado ni para el caso de algún tipo de pedido de que no se aplicara el acuerdo gubernativo, que son los dos procesos que estaban en marcha. Entonces, con base en eso, Cancillería, ya no estaba yo en el país, pero Cancillería, de acuerdo a la ley, procedió también a hacer la consulta, sabiendo del estado de salud del expresidente Alfonso Portillo, a la Fiscalía, quien a través de quien con consulta con el INASIF certificó el día 23 que el expresidente Portillo podría viajar y ser extraditado, pero si se cumplían una serie de medidas de salud que tenían que ser resguardadas para no poner en riesgo su vida, ¿no? Y alertando que era una situación vulnerable la que tenía el expresidente Alfonso Portillo y por lo tanto esas medidas eran realmente exigibles. ¿Okay? Nosotros a través de una nota verbal, de una carta enviada a la Embajada de Estados Unidos, comunicamos a Estados Unidos que existía la disponibilidad de extradición siempre y cuando se pudieran ofrecer las garantías. La Embajada de Estados Unidos respondió ese mismo día, el 23, afirmando que podrían dar esas condiciones y que las tendrían listas el día viernes a las 9 de la mañana. Con base en la comunicación de Estados Unidos de que el viernes a las 9 de la mañana tendrían listas las condiciones, Cancillería comunicó al Ministerio de Gobernación el pedido de traslado del expresidente Alfonso Portillo del hospital
en este caso de la aviación, para que pudiera abordar el avión en servicio que se había establecido médico para poderlo trasladar a él de manera segura hacia el territorio norteamericano. ¿En qué momento se hace formalmente la entrega de Alfonso Portillo a autoridades de Estados Unidos? O sea, ¿hubo presencia de algún oficial de Estados Unidos en el centro médico militar, por ejemplo? No. ¿Hubo presencia hasta el momento que llegaron al aeropuerto? ¿En qué momento? Así es. El procedimiento es así, totalmente esto es normado protocolarmente en el proceso. Una vez, bueno, en el centro médico militar solo las fuerzas del Ministerio de Gobernación intervienen, ¿no? Ellos se hacen cargo del resguardo de la persona y de su traslado. Y en este caso, pues ellos llevaron al expresidente Alfonso Portillo hacia el hangar. Y en el hangar, el último momento se levanta un acta de entrega de este caso del expresidente Alfonso Portillo a la autoridad norteamericana. Ese es el último acto de todos, ¿no? Que hay dos tipos de personas estadounidenses que están en el lugar. Uno, quienes vienen en la aeronave, que son quienes se van a llevar y van a recibir custodio de Alfonso Portillo en ese momento. Y dos, me imagino algún representante de la embajada que acompañó en ese momento el proceso, aunque no participa de la entrega del cambio de custodio, digamos, del expresidente, sino pero que ya lo recibe. En el acta se toma nota de todos los presentes y obviamente quién es la autoridad del lado de Estados Unidos que se hace responsable. Yo ahorita no me acuerdo el nombre de la persona, pero en este caso se establece claramente quién es la autoridad del lado norteamericano que está recibiendo. Obviamente entregada a la persona, a la autoridad norteamericana, todo lo demás es responsabilidad del gobierno norteamericano. Regreso un momento con Fernando, pero ahora, Marta, una de las discusiones que ha habido muy fuerte con respecto a la extradición fue un poco la forma, que se consideró que fue un poco acelerada, pero dos, habiendo escuchado ya los tiempos y demás que planteaba Fernando, puede haber alguna explicación en esto, pero dos, la resolución de la Corte de Constitucionalidad, donde avala el acuerdo gubernativo para la extradición, plantea la necesidad de que la Procuraduría de los Derechos Humanos haga un acompañamiento a todo el proceso para asegurar que se cumplan ciertos derechos humanos del expresidente. Eso tendría que haber sido desde aquí de Guatemala, eso implicaba hacer eso fuera de Guatemala. Hablamos un poquito de esa parte porque la PDH se queja muchísimo que no pudo dar acompañamiento. Mira, yo creo que las quejas son justificadas, honestamente, desde el punto de vista de una percepción quizás más política que jurídica. Yo creo que todos de alguna manera tenemos o quisiéramos ver cierto respeto a un exgobernante de Guatemala, como es el caso del señor Portillo. Yo creo que eso lo pensaríamos en relación a cualquiera de los gobernantes. Creo que es parte de nuestra propia dignidad como nación. Entonces, un poco lo que ha habido cuestionamiento y de acuerdo a la resolución de la Corte de Constitucionalidad es que efectivamente se argumenta que debiera de habérseles dado el aviso correspondiente, que se debía de haber dado el tiempo al expresidente para poderse despedir de sus familiares, hacer algunas gestiones que él considera pertinentes, hasta sus medicamentos. Y por supuesto, en el caso del Procurador de Derechos Humanos, efectivamente está muy claro en la resolución que lo encargan de velar porque se protejan todos sus derechos fundamentales, y entre esos, por supuesto, está su propia dignidad. La parte de médica se cuestiona ahorita, hay un poco de divergencia, unos médicos dicen que está en buenas condiciones como para viajar, pero por otro lado hay un médico que lo estuvo viendo que sí dice que tenía problemas, por supuesto los familiares también lo afirman. Es decir, en todo caso hubiera sido muy útil, creo yo, para el sistema, para la credibilidad institucional, que sí hubiera habido más transparencia y más apertura. Yo entiendo los riesgos, ¿verdad? Entiendo que había cierto riesgo de que llegara una manifestación y que de alguna manera o incluso que recurrieran nuevamente en contra de esto con lo que hicieron posteriormente con habeas corpus, con otra serie de medidas que hubieran podido entrampar todavía el procedimiento. Parte de esto, Fernando, es la razón por la que se hace de la manera, digamos, tan rápida la transferencia de Alfonso Portillo.
Mira, yo no sé si sería muy rápida o no entro a calificar eso porque todo una vez que se reúnen requisitos de ley, pues son los tiempos que toman los actores en tomar decisiones. Me parece que ha habido una indignación, voy a plantear, legítima, en el sentido de lo que decía la licenciada, que yo estoy muy de acuerdo, de que frente a la dignidad de un expresidente siempre nosotros tenemos que guardar el respeto. Y yo soy muy de acuerdo en que en Guatemala muchas veces no hemos respetado a nuestras antiguas autoridades. No sé, los igualamos de alguna manera a nuestro sentir ciudadano y no demostramos el respeto por una autoridad que a veces bien, a veces no tan bien, pero son personas que le sirvieron al Estado y al pueblo de Guatemala. Y yo pienso que el punto fundamental de la dignidad humana en general además es un punto válido. Y yo también estoy concuerdo de que el poder asistir a la familia o permitir que la familia acompañara a la persona, particularmente a un lugar seguro como es el hangar, me parece que ahí no habría manera de poder argumentar que había riesgos de seguridad. Eso me parece importante. El por qué no hubo acompañamiento de la PDH, pues es obviamente fallos de protocolo, creo yo, en el proceso, porque también hay una interpretación jurídica que asume, en este caso, la Cancillería, de que porque hay una parte del fallo, que es lo que creo que genera confusión, donde dice que la PDH no intervendrá en el proceso de ¿cómo se llama? De extradición. Yo creo que cuando uno lee el fallo lo que realmente está inspirado es en la idea de que no intervendrá en el proceso administrativo de la extradición, ¿no? Pero el sentido del acompañamiento, que quiere decir nada más ser testigo del proceso y dar testimonio de que existe respeto por la persona y en su momento exigir defensa, porque eso es parte del sentido de estar ahí. Yo creo que eso es un sentido positivo. Yo pienso que los protocolos no están tan claros y lamentablemente, como yo he afirmado en otros foros, me parece que este es un muy buen caso para revisar los protocolos que se tienen. Yo pienso que los protocolos tienen que ser más transparentes y en esto voy a decirlo, no, tal vez que sirva de lección el tema del presidente Portillo en cuanto al protocolo y el rol de la PDH, pero creo que debe ser importante en general para cualquier caso. Eso iba yo, tengo que ir al corte, pero al volver vamos a hablar de que este es el sexto o séptimo caso de extradición que se da en el año. Así es. No es el primero que se da ni en el año ni en la historia, así de un expresidente. Vamos a ir al corte, pero vamos a hablar justamente de eso. Han habido ya otros casos de extradición en los últimos 6-7 meses y pues no son tantas noticias porque no son el expresidente Portillo, pero se han dado y se han entregado a esas personas ya a Estados Unidos. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto.